Amados hermanos en Cristo, en una ocasión tan especial, vamos a leer la palabra del Señor en el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el capítulo 52, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el final, y también el capítulo 53. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sin perder esta porción tan solemne, quiero leer en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que nuestro Señor añada su especial bendición a esta porción, a estas dos porciones de la palabra suya, que son tan preciosas, tan solemnes para nosotros los redimidos. Quiero iniciar una serie de pensamientos sobre el Salvador sufriente. Es solemne este versículo 7 del capítulo 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos los que hemos leído los 4 evangelios y todas las porciones pertinentes a la pasión, a los sufrimientos de nuestro Señor, no podemos menos que admirar el valor y lo grande de esta profecía hecha por el profeta Isaías por revelación divina tocante al Salvador sufriente. El capítulo 53 de Isaías nos ofrece una presentación de Cristo admirable a la luz de 2 puntos esenciales. Primero, en este capítulo sale a la luz el pecado en sus variados nombres, sus efectos y sus consecuencias en la vida del ser humano. En segundo lugar, sale a la luz el remedio provisto por Dios en la persona de su Hijo. En tal sentido, el capítulo es una admirable profecía, cuyo cumplimiento podemos registrar los creyentes a medida que seguimos sus pasos, sus pisadas en los evangelios. Contemplamos su vida entre los hombres. Contemplamos sus sufrimientos vicarios, llevando la carga inmensa de nuestros pecados. Contemplamos su muerte en el madero, su sepultura y su final resurrección de entre los muertos. Puede decirse que cada palabra de este capítulo se cumple con rigurosa exactitud, llevándonos a la contemplación piadosa, a la contemplación sublime de sus sufrimientos y de sus glorias, a la contemplación de su profunda humillación y su sublime gloria. Su aparente derrota podemos ver, pero también su triunfo admirable. Y cómo tras la amargura y el dolor, nuestro precioso Salvador ha sido exaltado y coronado vencedor. Y es a Él al que en esta hora, cuando nosotros nos reunimos para adorarle, le recordamos con el corazón pletórico de gozo, de alegría, de alabanza, de agradecimiento, dándole honra, homenaje y gloria al que ha vencido. Quiero en esta ocasión que veamos el capítulo de acuerdo a los títulos de nuestro Señor que se hallan en este capítulo 53, haciendo el contraste con lo que hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. 4 cosas vamos a ver. Primero, he aquí mi siervo. Hemos leído en el capítulo 53
el capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo. Y hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículo 7, tomando forma de siervo. Ya el Padre Dios lo presentó en profecía a su Hijo. Este es mi siervo. Y acá dice que tomó la forma de siervo, porque nunca fue siervo. Siervo es el que sirve, siervo es el que obedece, siervo es el que hace lo que se le manda, siervo es el que trata de satisfacer la voluntad de su amo, siervo es el esclavo que no se pertenece a sí, sino a su amo. Y ese es nuestro Señor, nuestro Salvador al que estamos adorando. El Padre lo presentó, aquí está mi siervo. Y en Filipenses dice que tomó la forma de siervo para poderle decir a su Padre al final de su vida, he hecho todo lo que me mandaste. Todo lo que agrada al Padre, eso hago. ¡Qué siervo fiel! En segundo lugar, hemos leído en el capítulo 53, verso 3 de Isaías, varón de dolores. Y hemos leído en Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres. Un varón, un hombre. Pero en la profecía es varón de dolores. Y el que fue hecho semejante a los hombres, Cristo Jesús, fue el varón de dolores. Aquel que sufrió desde el nacimiento hasta su muerte, cruenta en el madero. No solamente sufrió en el cuerpo físico los golpes, el látigo, la corona de espinas, el rigor de ese madero que no pudo llevar hasta el Gólgota. No solo sufrió allí en eso, sufrió la intensa agonía en el huerto de Getsemaní, porque era varón de dolores. Allí cuando en una total agonía le dijo a su padre, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Cuando vio allí el monstruo de nuestro pecado, en toda su grandeza el pecado, en toda su suciedad, sabía que tenía que cargarlo todo sobre sí para ser él el responsable de delitos que no cometió. Y él ocupó nuestro lugar, varón de dolores, fue hecho semejante a los hombres. Sufrió como un hombre. En tercer lugar, como cordero fue llevado al matadero, dice en el capítulo 53, versículo 7. Y hemos leído en Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Como cordero llevado al matadero. Y un día Juan Bautista diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló como el Cordero de Dios. Ese Cordero que luego aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis, entronizado en gloria. Nuestro Señor mudo. El cordero cuando lo van a matar no reclama, no se defiende a gritos como otros animales. El Señor fue llevado como un cordero al matadero y el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. No respondió ni a Pilato, ni a Caifás, ni a Pilato, ni a Herodes. Caminó silencioso, solo para darse la vuelta y decir a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. Y siguió camino al Gólgota.
Allí solo se le escucha hablar cuando ya está empalado, estaqueado, enmaderado en ese madero, cuando pronuncia sus sublimes 7 frases, todo a favor de los demás. Y solo lo que se refiere con él es su dolor, para decirle a su Padre, Dios mío, para decirle a su Padre, recibe mi espíritu. El Cordero de Dios. Y el cuarto lugar dice en el versículo 10 al 12 de Isaías 53, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y va a prosperar. Y leemos en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dichosos los que estamos congregados, dichosos los que hoy hacemos memoria de Él, dichosos los que podemos hoy exaltarle, a aquel que ha dicho donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, saber que su nombre es sobre todo nombre y nosotros podemos darle la honra y la gloria a Él. Vamos a continuar con este tema, el Salvador sufriente.